Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, vamos a escuchar ahora a un especialista, doctor en filosofía política y máster en teoría política y legal del University College of London. Estamos hablando de Cristóbal Belolio, que yo no sé si viene presencialmente o a través de la virtualidad a presentar un libro que yo creo que viene a existir en un momento clave de la política chilena, que se titula El momento populista chileno. Cristóbal Belolio, good morning. ¿Cómo estás tú? Gracias por venir a Buena Costumbre. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Impeque. Sí, y Cristóbal viene presencial, ¿cierto? A la actividad de la UDEC más ratito. Estoy en Concepción ya. Está en Concepción, sí, Cristóbal. Ya. A las 4 de la tarde en la Universidad de Concepción, una especie de presentación, lanzamiento, comentarios sobre el libro. El momento populista chileno, más allá de la contingencia política, quisiera saber primero, ¿cómo nos acercamos los lectores de este libro al concepto de populista, que hasta la fecha es un insulto en el debate político decirle a alguien populista? ¿Están así en el libro o se ven otras alternativas también del concepto? Se ven otras alternativas justamente. No trato de necesariamente defenderlo. Lo que trato de hacer en el es preguntarme al principio si es que es tan cierto que este es un concepto indefinible, si es tan cierto que es un concepto donde no hay ningún consenso respecto de su perímetro conceptual, por así decirlo. Si es que acaso sirve para decir, como dices tú, todas aquellas cosas malas que vemos en el adversario, o hay en la academia algún acuerdo respecto de a qué nos referimos cuando hablamos de populismo. Y en la primera parte del libro, que es más bien teórica, yo repaso la literatura especializada, no solamente la conversación de sobremesa o los medios de comunicación, sino aquellos que trabajan en este tema a nivel académico. Identifico 3 familias, por así decirlo. Una, esta idea de populismo como pueblo versus élite. Un pueblo virtuoso que sienta en el banquillo los acusados a una élite corrupta, ¿cierto? El segundo concepto es una idea de crítica a la intermediación política, es decir, contra los partidos, básicamente. El populismo como una crítica a todo el tiempo que demora, ¿cierto? Y que difumina muchas veces la voluntad del pueblo en estas instituciones intermediarias, congresos, partidos. Y la tercera posibilidad conceptual es la idea de que el populismo no es antidemocrático, sino que es una profundización democrática, que se manifieste la voluntad del pueblo de la forma menos constreñida, menos limitada posible, pero es antiliberal, o sea, es una democracia iliberal. Y ahí yo voy jugando en la primera parte del libro con estas posibilidades conceptuales, y como esos libros que uno leía cuando chico, los Elige tu propia aventura, tú verás ahí cuál es el camino que se quiere seguir. Claro. Una parte lo que hago es analizar 2 casos chilenos como ejemplos posibles. El libro se llama El momento populista, pero eso es más un gancho provocativo porque es más bien una hipótesis populista. Y el autor tendrá que ver si los casos que ofrezco al final, que es el estallido social por un lado y José Antonio Kast por el otro, pero podría ser el Partido de la Gente, podría ser otro ejemplo más. Y la idea es ver si calzan en estos casos empíricos estas coordenadas conceptuales teóricas de la primera parte. Perfecto, Cristóbal. Entonces, finalmente el libro también responde a un momento de la contingencia. Por eso también el título del momento, más allá de poder verificar si estamos frente a un populismo o no. Toma finalmente elementos de la contingencia y se analizan a la luz de este concepto ya más académicamente tratado. ¿Tendrá relación? Porque tú has escrito hartos libros, Cristóbal, pero tú tienes un libro que se titula, y a mí me llama la atención, no lo he leído, debo confesarlo, pero puede que se relacionen ambos. ¿Por qué es urgente el recambio político en Chile? Esto fue escrito en 2013. Esto finalmente no ocurre, el recambio político recién ahora. ¿Para ti es tardío este recambio? ¿Tiene que ver también con el momento populista? Buena pregunta. Yo creo que, por lo menos en los tiempos en los cuales yo escribí ese libro, comentando un poco también el ascenso de Marc Enríquez Eminavi, por un lado, en 2009, comentando la aparición de esta nueva generación, que de hecho acaba de llegar al poder. El libro no anduvo tan descaminado. Claro.
lo que yo digo en ese libro, que es exactamente Renovación y Reemplazo, porque el recambio político es urgente en Chile, es que me daba la impresión de que los partidos de la transición habían sido negligentes en procesos de recambio interno, de renovarse internamente. Y lo que iba a pasar, decía yo, es que los hijos de los partidos de la transición van a crear sus propios partidos, van a competir con los papás y les van a ganar a los papás. Eso fue lo que yo dije en ese libro, que, como te decía, no es muy distinto a lo que pasó en la última elección con el triunfo de Boric, ¿cierto? En el caso de la derecha me concentro más en el caso de Bópoli, que estaba recién naciendo en esa época. Claro. Ahora, es un buen punto si es que quizás se hubiera renovado la política antes, quizás la crisis de desafección, la crisis de representatividad, como se les dice, la crítica a los partidos, quizás habría sido menos radical. Es una posibilidad. Yo pensé que en su momento crear partidos que fueran capaces de conectar con la experiencia histórica de las nuevas generaciones era relevante para detener la sangría, por así decirlo. Pero no fue suficiente. Y me da la impresión de que mucha gente interpretó que incluso los nuevos partidos eran representantes de la élite. Y eso obviamente contribuye a esta hipótesis populista. Cristóbal Belolio, que está en Concepción para presentar su libro El momento populista chileno, me llamó la atención que en una respuesta anterior a la última que acabas de terminar, hablaste tú de que te concentrabas en tu libro en dos movimientos. Uno, el de HAC, de José Antonio Kast, ¿cierto?, por la derecha, y por la izquierda el estallido social. Y dijiste, bueno, está también el partido de la gente. ¿Será que entre que escribiste el libro y viene este lanzamiento ha surgido este PDG con una fuerza inusitada y se está transformando como el factotum del populismo en Chile? Es una buena pregunta. Yo menciono en el libro, al pasar, el caso de Franco Parisi y comparo como muchas veces tanto él como Kast en campaña estaban permanentemente tratando de identificar una élite, un malo, un villano. Sí. El populismo es una politóloga argentina que dice: el populismo es una historia de héroes y villanos. Lo importante es que tú te pares con los héroes y te quede claro quiénes son los villanos. Sí. Y Parisi habló en campaña siempre de la élite, que era Canal 3, la tercera, siempre ha tenido como un concepto que es distinta de la élite de José Antonio Kast, que es el mundo más progre, ¿cierto? Cosmopolita, y es distinto de lo que es la élite para los populismos de izquierda, ¿cierto? Si tú le preguntas a comunes del Frente Amplio, la élite van a ser las grandes corporaciones, ¿cierto?, la élite empresarial, etc. La casta, como le dicen. O sea, el concepto de élite es, como algunos dicen, un significante vacío, lo llenas con distintos contenidos. Desde este punto de vista, me parece que el discurso de Parisi y del Partido de la Gente calza con algunos de estos elementos teóricos. Yo lo dije el otro día en una entrevista al Mercurio, creo, de que me recordaba el Partido de la Gente a un partido italiano que se llama Cinque Stelle, 5 estrellas. Yeah. Fue un partido que surgió hace unos años atrás a partir de una crítica muy dura a los partidos, con un comediante que se llamaba Beppe Grillo, y este comediante hablaba pestes de los partidos, tenía un blog y decía que le gustaba la democracia directa, que todos votaran a través de mecanismos digitales, internet. Sí. Bautizaron este sistema como tecnopopulismo. Entonces yo, cuando pienso en el PDG, y que también hace sus votaciones de manera online, directa, ¿cierto? Sí. Pareciera, y una crítica muy dura a los partidos, ¿cierto? Pareciera haber algo ahí, ciertos elementos de este tecnopopulismo que me recuerda a Cinque Stelle. Oye, fíjate que a propósito de lo mismo, muy breve, hay el diputado Eric Aedo, presidente de la bancada de la democracia cristiana, diputado por la zona del distrito 20, efectivamente, que es básicamente la provincia de Concepción, menos Florida, entiendo, o también. Y él está planteando ahora, a propósito de la reforma previsional, una consulta a través de Facebook e Instagram. Para poder tener insumos, para poder él tomar decisiones para votar. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta forma de hacer política? Porque yo entiendo que efectivamente el parlamentario es el representante de la gente, pero él tiene también un cierto rol de guía, digamos. No puede abstenerse de opinar o de tomar partido por una u otra postura
sin antes haber pedido la opinión de la gente. No sé cuál es la visión que tienes tú como analista político de esto. Sí, a veces quizás se transforma en un fetiche esta idea de la democracia directa, como si realmente fuese la solución a todos los problemas. No estoy seguro de que ese sea el caso, y en los países donde ocurren modelos de democracia más directa, no es que la gente tenga una impresión de la política mucho mejor. Lo que tiene la democracia representativa, deliberativa, como también se le dice, es que existe un espacio, digamos, donde los distintos representantes buscan acuerdos, buscan persuadirse, aunque muchas veces eso sea una quimera, ¿cierto? Buscan persuadirse racionalmente a través de razones y negocian. Esta palabra que a veces está tan vilipendiada, ¿cierto? Tan demonizada, ¿te acuerdas la idea de la cocina? Sí. Pero es fundamental en política que exista ese espacio deliberativo para poder discutir si es que tomamos un poco de tu idea, un poco de la otra, y finalmente eso es lo que cuesta mucho en las democracias. Claro. Entonces, la gente de la democracia le dice, bueno, la otra alternativa, si querés que las cosas sean rápidas, obligarlos a que todos estén de acuerdo, como decía Anakin Skywalker en Star Wars. Entonces, bueno, dura. Entonces, si te molesta el tiempo que toma la deliberación política, entonces, bueno, para eso, claro, el populismo, las dictaduras, los autoritarismos, tienen una cierta verticalidad, una cierta radicalidad de la acción política que toma mucho menos tiempo. Y la democracia tiene esta otra dimensión que es más trabajosa, ¿cierto? Esta intermediación que muchas veces se produce en el Congreso, en la negociación entre los partidos. Me llama la atención, como hoy día mucha gente que está diciendo, bueno, no pasó nada con el proceso constituyente. ¿Qué esperaban? ¿Que estos se pusieran de acuerdo en 24 horas? Es lógico que esto... Hay un contador en Twitter de cuántos días no se reforma la Constitución. 60 días. Hay mucho la atención que fuese de otra manera. O sea, claro. Esta cara, por así decirlo, que no es muy romántica, que es más bien burocrática, pero que da justamente el espacio para poder pensar con mayor claridad, con más calma, ver de qué manera se incorporan los distintos puntos de vista. Y hay mucha gente que esa negociación le parece como macuca, ¿cierto? Como que hay algo malo, hay algo raro. Pero a mí me parece que es una en la discusión política. Sí. Bueno, y finalmente quizás, Cristóbal, la crisis de representatividad no se soluciona con votaciones en Facebook ni en Instagram. Yo creo que es de más largo aliento. La última pregunta, Cristóbal, no sé si te refieres en tu libro a las políticas identitarias y cómo esto también ha afectado a la política, la ha fragmentado y cómo esto también ha impulsado ciertos populismos. Sí, la pregunta que yo me hago en el libro es si acaso es compatible el populismo con la idea de la política identitaria. ¿Y por qué una pregunta válida? Porque hay muchos que dicen que el pueblo del populismo es homogéneo. Pero el problema, como es, todos más o menos laten con un solo corazón, digamos, tienen una misma experiencia cultural, histórica. Y lo cierto es que hoy día el concepto de pueblo quizás hay que complejizarlo. En verdad sean experiencias históricas y trayectorias vitales muy distintas, pero que están unidas porque todas tienen un dolor, una precarización, ¿cierto?, de su vida, y un villano identificable, un antagonista, que en este caso es la élite. Hay una cierta conceptualización de populismo que justamente habla del pueblo como por así decirlo, una cadena de equivalencias de grupos que históricamente han sido desaventajados, marginados, oprimidos, ¿cierto? Entonces lo que yo me pregunto es que acaso estas formulaciones son compatibles con la idea de las identidades, que es esta idea de que hay ciertos grupos, mujeres, pueblos originarios, claro, esas son las identidades, justamente. Que es imposible hacer una regla neutra porque habría que tomar en cuenta la particularidad de la trayectoria de esos grupos. Claro. Y solamente reconociendo la particularidad de la trayectoria de esos grupos, a través de derechos especiales, a través de acciones afirmativas, a través de políticas compensatorias o restitutivas, etc. El repertorio es amplio. La pregunta es cómo podría combinarse este momento tan identitario, donde parece que tenemos la necesidad de estos reconocimientos especiales, con la idea de populismo y esta idea de un pueblo que antagoniza a la élite.
En ese marco conceptual, perdona por irme como tal en la abstracción, en ese marco es donde yo busco de qué manera el momento puede ser populista, pero también identitario, sin que necesariamente sea incompatible. Perfecto. Hoy día a las 4 de la tarde en el legendario auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, va a estar Cristóbal Belolio presentando su libro El Momento Populista Chileno. Te agradecemos, Cristóbal, que hayas hecho este pre-lanzamiento aquí en Buena Costumbre, este programa que está todos los días entre las 7 y las 9 de la mañana, analizando la actualidad desde el Bío Bío. Gracias por estar acá, Cristóbal, y que tengas éxito y que tu libro se venda y lo comente todo el mundo y que sirva para que hagamos una mejor política en Chile. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias a ustedes. Estén bien, chao, chao. Hasta luego. 8 en punto de la mañana.